David Ojeda, al que conozco hace tiempo y con el que he tenido la suerte, de verdad, la suerte de trabajar con él en el campo, en excavaciones en Villa Adriana, en Italia, y donde además de trabajar muchísimo, nos lo hemos pasado la mar de bien. Bueno, David Ojeda ha dedicado su carrera académica al estudio del arte clásico, centrándose en el análisis tipológico, iconográfico y estilístico de la plástica grecorromana. Las representaciones estatuarias de los emperadores Trajano y Adriano, nuestro querido Adriano, han sido siempre el tema principal de sus investigaciones predoctorales. Durante la etapa postdoctoral obtuvo financiación para desarrollar 2 proyectos de investigación en Alemania. En el primero estudió las representaciones estatuarias y las imágenes en pintura vascular de los poetas griegos de época clásica, y en el segundo estudió y analizó la decoración escultórica de los monumentos triunfales circulares en época augustea. El retrato romano, en general, es su línea de trabajo prioritaria desde su reincorporación a la Universidad Española, que fue posible gracias a 2 contratos postdoctorales, un Juan de la Cierva, incorporación, y el contrato postdoctoral de la Universidad de Córdoba. Desde 2024, hace nada, es profesor, aunque ya ha colaborado con nosotros otros años en este curso, es profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la UNED en Madrid. Desde el 2021 es investigador principal, junto a la profesora doctora Pilar Díez del Corral, del proyecto de investigación financiado a través del programa estatal I+D+I, que se llama Fake, la perdurabilidad del engaño, falsificación de antigüedades en la Roma del siglo XVIII. Bueno, pues con estos breves apuntes y con la sabiduría de David les dejo, esperando que les guste y tratando un tema que, aunque los autores clásicos y las fuentes clásicas ciertamente se ocuparon mucho de él, es un tema que normalmente apenas estudiamos y lo pasamos muy por encima, como es la agricultura en Roma y los agricultores, que por otra parte tantísima importancia tuvo y tiene en la actualidad. Muchísimas gracias por venir. Son ustedes muchísimos. O sea, yo pensaba que íbamos a ver muchos menos realmente. O sea, eso quiere decir que el curso es un éxito, lo cual me da mucha envidia porque los míos tienen menos gente. O sea, también es verdad que yo los organizo en Barbastro, con lo cual está más fastidiado. ¿Alguno de ustedes es alumno mío de arte clásico o lo ha sido? ¿Aprobó la asignatura? Bien, me alegra. Eso es bueno saberlo. Como ha dicho Marigel, ahora mismo en la presentación, el tema de la agricultura es un tema, hasta donde yo sé, que no hay mucha gente que se dedique a él, por lo menos no en mi mundo, que es un mundo más bien de escultura y relieve. Así que cuando me ofrecieron hablar del tema, yo lo primero que pensé, digo, no lo han pensado bien seguramente, claro. O sea, yo no he estudiado esto en mi vida. Lo segundo que pensé fue, madre mía, lo que me va a costar prepararme esto. Y luego pensé en no aceptarlo. Y luego, en último lugar, ya hablando con mi mujer, pensé en aceptarlo. Y pensé que era buena cosa porque me iba a permitir, durante un periodo de tiempo más o menos prolongado, estudiar un tema pues que de otra manera yo jamás me hubiera acercado a él. Y eso es una cosa bonita, sobre todo si tienen en cuenta los tiempos tan nefastos que está atravesando la Universidad Española y España en general. A día de hoy en la Universidad Española, es mi punto de vista, pararse a leer o pararse a pensar o pararse a reflexionar sobre un tema que uno tradicionalmente no trata es algo así como un suicidio en la carrera científica de una persona. A día de hoy esto se ha convertido en un corre-corre, gente con 35 años con 200 publicaciones, 16 monografías, 40 reseñas, 200 capítulos de libros y unas 100 conferencias en el extranjero, con lo cual, aunque solo sea por un acto de rebeldía, creo que merecía la pena pararse a pensar sobre estos temas y traerle a ustedes una serie de puntos muy cortos que son los que yo he aprendido en 6 meses estudiando este tema.
Si alguno ha estado conmigo en alguna conferencia anterior, por ejemplo, en el curso de verano pasado, o en algunas de mis clases, ya saben ustedes dos cosas, que tengo alumnos con un gran aprovechamiento, 9,5 al fondo, y dos, que me gusta empezar siempre mis clases igual que las termino, es decir, avanzándoles los 4 puntos, 3-4 puntos, que son los que quiero que ustedes recuerden. Y esto es importante. Solo con que ustedes se acordasen de estas 4 cosas, yo ya habría cumplido con creces mis ambiciones como docente con ustedes. Los 4 puntos son los siguientes. 1, que vean ustedes unos aspectos muy generales, tan generales como son mis conocimientos, acerca de la agricultura romana. Por ejemplo, ¿qué nos dicen las fuentes escritas o a qué fuentes escritas podemos aproximarnos? Por ejemplo, ¿qué maquinaria utilizaban? ¿Cuál es la visión social de la agricultura? Algunos palabras extraños que creo que son importantes para comprender, entre otras cosas, las parcelaciones romanas y otro largo etcétera de cosas que vamos a ver. Pero es simplemente ese primer punto, una aproximación general a la agricultura. Creo que va a ser el más largo de los 4. El segundo es algo bastante interesante que yo desconocía completamente, y es que en época republicana romana, es decir, antes del principado del emperador Augusto, la agricultura puede utilizarse como un motivo de propaganda política. Y vamos a ver un ejemplo en concreto de cómo la agricultura se utilizó con esos intereses políticos. El tercer punto, muy parecido al segundo, es que recuerden ustedes que pasa exactamente lo mismo en época imperial. Pero ahora es la casa imperial y los emperadores romanos los que van a hacer uso de la agricultura como un leitmotiv, un hilo conductor de determinados mensajes que quieren lanzar a la población del imperio. Y el cuarto y último punto, que creo que es el más bonito y es algo también bastante habitual en mi docencia en general, que a su vez viene influido por la docencia de mi maestra Pilar León, y es el siguiente: que aprendan ustedes que el origen de todo está en Grecia. Y que vean cómo ya en el siglo VI a.C., esa idea de la utilización política de la agricultura está siendo utilizado por Pisístrato y por sus hijos. Pero eso se lo enseñaré solamente al final, es el punto más cortito que vamos a tratar. Y además bastante bonito porque para ello lo vamos a vehicular en torno al mito de Triptólemos. Pero antes de llegar a eso, que será el final, tenemos que empezar por el primero de los puntos. ¿Hasta aquí me han seguido? Bien. Primero de los puntos, unas nociones básicas sobre agricultura. No sé lo que saben ustedes, ya les he dicho que yo no sabía absolutamente nada, y creo que, como casi todo en las fuentes de la antigüedad, en la historia antigua, lo saben mejor mis compañeros que yo, tienen ustedes que acudir a las fuentes escritas, igual que acudo yo a las fuentes escritas. Acudir a las fuentes escritas es complicado. O sea, no va uno a las fuentes escritas buscando, sino que más bien uno va leyendo y va encontrando cosas. Pero en el caso de la agricultura, les he seleccionado unas pequeñas cositas que son las que a mí me han llamado la atención, donde pueden ustedes encontrar cosas. Por ejemplo, en las églogas y en la Geórgica de Virgilio. Allí no tienen ustedes un tratado de agricultura, pero encuentran descripciones igual que las pueden encontrar en los epigramas de Marcial, donde él, por ejemplo, describe su villa, la que tiene en Bilbilis, en Calatayud. Y luego una serie de tratados que a mí personalmente me parecen aburridísimos, pero que los tienen ustedes que conocer. Por ejemplo, los tratados de agricultura que tienen Catón el Viejo, Columela, Terencio, etc. Y por último, este tal Magón el Cartaginés, que es uno que se ha perdido, para que vean que no todo se conserva, pero incluso en los tratados de agricultura se mencionan tratados de agricultura que no se conservan. Junto con eso, tienen ustedes también los testimonios que se conservan en diferentes soportes, en su mayoría pétreos, pero también lo veremos en algunas de las monedas. Por ejemplo, lo que tienen en la pantalla es una estela funeraria de Nimes, y como pueden ustedes ver, tienen solamente la parte inferior de la estela, que es este cuadrado, y arriba, no sé si ven que arranca como algo que se ha perdido, es donde estaría el busto del difunto. Pero ven ustedes en el campo normalmente reservado a la inscripción
como lo que tienen es una escena de campo, de agricultura, con un hombre que lleva un arado uncido a dos bueyes que está arando el campo. Son fundamentalmente los dos recursos que tienen para acercarse a la agricultura. No hay mucho más. Nosotros ahora, en este primer punto, vamos a ir usando los dos de manera imbricada para que vayan ustedes viendo determinados aspectos. Por ejemplo, lo que tienen en la pantalla. Existen algunos bajorrelieves, como el que tienen aquí, que viene de Bélgica. En lo que ven esa especie de artefacto diabólico, que es una especie de carromato tirado por un burro. Creo que ven allí la cabeza del bicho. Y aquí tienen ustedes al agricultor, y es una especie de máquina segadora, pero invertida. Y se menciona en las fuentes, lo tienen ustedes en el texto, Plinio el Viejo, y se conoce como el Valus o Valus Galo. Se han hecho intentos de reconstruirla y es una máquina que, conforme va avanzando, va cortando las cabezas de las espigas de trigo, que el agricultor va empujándolas con un palo, y esas cabezas van cayendo en un cajón que tienen ustedes en la parte inferior. No lo pueden ver, pero un cajón que es en el que se recoge el grano. A pesar de que tienen ustedes esta máquina tan ferolítica en la pantalla y que tanto llama la atención, no es lo habitual en el mundo romano. Lo más normal es que tengamos lo que ven ustedes en la pantalla, a gente doblando el espinazo con una hoz y una guadaña, segando el trigo. Lo que tienen en la pantalla, no le voy a preguntar a mi alumna si lo reconoce, pero debería. Es una escena de la columna de Trajano. Estamos aproximadamente en el 113, 115 después de Cristo. Saben ustedes que la columna tiene relieves, ¿verdad? Y que los relieves representan las guerras dácicas del emperador. Allí tienen, entre otras, miles de millones de cosas, escenas de la vida cotidiana, como por ejemplo a ese legionario, que lo pueden ustedes ver con la hoz segando las espigas de trigo. O sea, acuérdense de que, aunque tengamos el balo, esa máquina fantástica que hemos visto antes, lo normal es segar tal y como pueden ver en la pantalla. A la izquierda tienen ustedes un retrato de Cicerón. Se conocen unas 6 copias, una de ellas con inscripción, por eso sabemos que es Cicerón, republicano. Y lo traigo para ilustrar lo que tienen a la derecha. Y es que vean ustedes cuál es la visión bucólica, por así decirlo, que tienen las élites del mundo romano de la agricultura. Y tal y como tienen ahí en su tratado, él decía que de todas las ocupaciones con las que se puede conseguir una ganancia, ninguna es mejor que la agricultura, no hay una más rentable tampoco, no hay ninguna más placentera y ninguna es más adecuada para un hombre libre. Claro, para un hombre libre que posea la tierra, evidentemente, si no, no tiene tanta gracia. De hecho, Cicerón también defendía la vida en el campo. Se ve que en un juicio, para defender a uno de sus clientes, decía que la agricultura es la maestra de la economía, de la industria y de la justicia. Es una visión, o sea, realmente muy ideal de los estratos altos de la sociedad romana, pero también nos sirve para que vean ustedes lo que les decía anteriormente. Cuando uno va a las fuentes, leyendo diversas fuentes, puede extractar pequeñas notas, pequeñas noticias que le dan detalles acerca de cómo veía la sociedad romana esto de la agricultura. Una vez más, fuentes e imágenes. Tienen ustedes un testimonio de Catón que está hablando de cuáles son las mejores granjas y que tenían viñedos. Yo me lo podía imaginar. Lo que no me podía imaginar es que también tenían sauces, árboles forestales y bosques de bellota. Eso me parece una cosa realmente exótica. Y tienen a la derecha una ilustración, un mosaico en Santa Costanza, en Roma, en el que pueden ver probablemente pues, una de estas granjas con viñedo. Evidentemente no trabajada por Cicerón, lo que tienen abajo, ni por Catón, lo que tienen abajo son las representaciones de 2 esclavos que, como ven ustedes, están recogiendo las uvas de la vid que tienen en la parte superior. Exactamente igual lo que tienen en esta imagen. Fíjense que a la derecha tienen lo que les decía antes, que a mí tanto me llamaba la atención. Es probablemente uno de esos bosques extraños. No sé qué estarán recogiendo esos buenos señores, pero es otra vez esa recolección por parte de los esclavos. Y he traído esto para que vean ustedes también un poco acerca de cómo es la propiedad de la tierra en el mundo romano. Fundamentalmente tenían
4 sistemas de gestión de las granjas por lo que yo he podido encontrar, y es un trabajo directo del propietario y de la familia. Tienen ustedes una agricultura arrendataria, un propietario que arrienda sus tierras y entiendo que se reparten las ganancias. El trabajo forzado, que es lo que tienen en la imagen de la derecha, y importante, lo que tienen escrito, supervisados por administradores de esos esclavos, de los que luego les diré una palabra, y otros acuerdos en los que las granjas eran arrendadas a un arrendatario. Mire lo que tienen en la pantalla. Es un relieve de los museos vaticanos, y si recuerdan ustedes lo que, una vez más un relieve funerario, recuerdan ustedes lo que les decía en el punto anterior, ese trabajo de los esclavos es en muchas ocasiones supervisado por hombres libres, y es precisamente lo que tienen en la pantalla. Lo que tienen en la pantalla son unos esclavos que están trabajando las tierras. Miren el que va con la canasta en el lomo para volcarla donde están volcando todos los productos, y a la derecha tienen ustedes la representación de un hombre libre, es un ciudadano romano. Si estuviéramos en clase les preguntaría, ¿y por qué sé yo que es un ciudadano romano? Pero como no lo estamos, se lo digo yo, es un ciudadano romano porque lleva la toga, con lo cual es el único hombre libre que hay en esa imagen, y es el que está supervisando lo que se está haciendo y está tomando anotaciones en esa especie de díptico que tiene en su mano derecha, en la que está anotando, perdón, en su mano izquierda, en la que está anotando con el punzón que sostiene en alto en la derecha. ¿Lo ven todos? Una de las cosas que más me ha llamado la atención, y de hecho he cogido hasta apuntes en casa para hacerme una idea de los tamaños de las tierras, es que hay una unidad que yo en mi absoluto analfabetismo desconocía, que son los yugerum, en plural yugera, y que es, creo que, la unidad más típica que hay para calcular el tamaño de tierras. Para que se hagan una idea, hay 3 tipos de explotaciones agrícolas, pequeñas, medianas y grandes, y eso se pueden dividir en función de la cantidad de yugueras que hay. Una yuguera tiene la medida más o menos aproximada de medio campo de fútbol. Para que se hagan una idea, porque yo por acres y esas cosas me hago un lío. Así que, y hectáreas y todo eso. Una yuguera, medio campo de fútbol. Si tienen ustedes en cuenta que Catón el Viejo decía que una granja de 100 yugueras era algo como bastante ideal y bastante grande, pues tienen ustedes una idea aproximada de lo que es para la aristocracia de Roma una villa, una propiedad agrícola decente. 100 yugueras es algo así como 50 campos de fútbol más o menos, con lo cual imagínense el tamaño que puede llegar a alcanzar una propiedad agraria de este tipo. Además, Catón afirmaba o decía la gente que trabajaba en este tipo de explotaciones de 100 yugueras, es decir, estas grandes explotaciones agrarias. Y tienen ustedes ahí el listado, un capataz, la esposa del capataz, que es una cosa bastante curiosa que la mencione, 10 trabajadores, arriero de bueyes, arriero de burro, hombre a cargo del bosque, una vez más, bosque de sauces, porqueros, 16 personas en total, 2 bueyes, etcétera, y bajen abajo. Él decía que estas granjas tenían que tener prensas completamente equipadas, tinajas de almacenamiento y largo, etcétera. Me interesa solamente que se queden con esos 2 detalles, prensas y tinajas. Y ahora miren lo que tienen en la imagen de la derecha. Tienen en un mosaico una prensa romana de aceite que está siendo trabajada por 2 esclavos. Ven ustedes lo que están haciendo, ¿verdad? Es intentando engarzar las cuerdas en lo que luego va a ser la palanca para luego poder empezar a prensar la aceituna y sacar el aceite. Y aquí, en esta imagen, tienen ahora lo otro que decía Catón, las tinajas para el almacenamiento. Tienen en este relieve de Liverpool esas tinajas que son en las que probablemente se guarden los productos del campo. Y, además, algo que ya deberían saber. Si se acuerdan del sistema de explotación de las tierras, está el sistema arrendatario vigilado por hombres libres. Ven ustedes la pareja de la derecha que se está estrechando las manos, ¿verdad? Probablemente uno sea el propietario y el otro sea el que está vigilando la cosecha. Una vez más, los 2 vestidos con ropas romanas. Son hombres libres, son probablemente los propietarios. Penúltimo,
Tienen ustedes un monumento maravilloso que está en el Museo de Trier. Saben ustedes que Treveris lo que tiene fundamentalmente es muy buen vino, ¿verdad? De la Moselle y ese tipo de cosas. Es un paraíso en la tierra. Al final, todo esto de la agricultura, la utilidad fundamental que tiene es darle de comer a la gente, y para eso hace falta el comercio, que como saben ustedes todos con seguridad absoluta era muy potente en el imperio. De ese comercio hay todas las escenas que ustedes puedan imaginarse. Yo les he traído esto porque es un monumento funerario bastante extraño, es algo que denominarían en arte clásico arte romano provincial, es decir, arte romano del feo, del malo, el que está en las provincias bárbaras y demás. Pero es muy interesante porque tienen ustedes un barco con una serie de navegantes y creo que pueden ver en la parte trasera esos enormes toneles de vino de ese comerciante que a su vez fueron propiedad de un agricultor de Trier que probablemente comerciaba con el vino en época romana. Tenemos la inscripción del monumento además y sabemos que le perteneció a un comerciante de vino, con lo cual la interpretación probablemente sea correcta en ese sentido. Y por último, el último dato que quiero que recuerden, este sí me lo sabía de cuando era pequeño y leía los cómics de Asterix en casa, es que una de las medidas que utilizaba el imperio para colonizar y demás era repartir lotes de tierra. Y de esta manera ya empezamos a entrar en el segundo punto, la utilización de la agricultura. Cuando un legionario termina su servicio, el emperador, en este caso no es el emperador, creo que ven ustedes que es César, además ya saben que en Asterix no sale Augusto, solo sale César, por lo menos en los buenos tradicionales cómics, los primeros 24, y ve ustedes que está repartiendo esas diplomas en los que le está indicando a cada uno dónde va a ir a cultivar las tierras. Y le dice, bueno, pues tú te vas a ir a Nimes y tú te vas a ir a Aix-en-Provence y ese tipo de cosas y los está repartiendo. Son las 4 cosas que a mí me interesa que se acuerden, que creo que son de las que yo me voy a acordar cuando pasen 6 meses. ¿Hasta aquí el primer punto lo tienen más o menos claro? ¿Se acordarán de que es bueno imbricar las fuentes escritas con los documentos gráficos que tenemos de la antigüedad? Eso es un problema metodológico, pero es importante también que lo recuerden como método de trabajo. Bien, pues pasamos al segundo de los puntos. Si se acuerdan ustedes, el segundo de los puntos que quiero tratar es cómo la agricultura se puede utilizar con fines políticos en época republicana. Para ello les he seleccionado un ejemplo que es muy claro y es el de las columnas conmemorativas de Roma. Es un tema con el que desde hace un año torturo sistemáticamente a mis estudiantes en tutorías y también en los exámenes cada vez más. En cualquier caso, es un tema que ellos conocen y que normalmente ellos estudian a la inversa de lo que lo van a hacer ustedes. Normalmente nosotros empezamos por época republicana y terminamos en lo que tienen en la pantalla, que es siglo VII después de Cristo. Con ustedes lo voy a hacer al revés. Voy a empezar las columnas conmemorativas del VII después de Cristo muy rápidas, hasta llegar a época republicana. Pero lo tengo que hacer así para que puedan comprender cómo se utiliza en época romana con valor agrario. ¿Me han seguido hasta aquí? No los he perdido todavía, ¿verdad? Bien. Las columnas conmemorativas de Roma son un problema bestial del mundo clásico. Y ahí sí hay más gente que se ha dedicado del tema, aunque tampoco se crean que muchas. Ya saben ustedes que estos temas en la Europa actual están pasando de moda. Ya no se lleva eso de estudiar mucho. Investigar tampoco. Es mejor ir rápido, promocionar rápido y no perder mucho el tiempo. Pero las conocemos bien. Las columnas conmemorativas de Roma, al 95% son monumentos que se utilizan para hacer propaganda de triunfos militares de los emperadores romanos. Acuérdense de eso. Al 95%. Piensen en Trajano y en su columna Guerra de los Dacios. Al 95%. Hay excepciones. Curiosamente, las 2 excepciones son la última, que es la que tienen en la pantalla del siglo VII, y la primera, que es la de la agricultura, que la dejo para el final para sorprenderles. Por eso no he puesto la imagen. Así los mantengo en vilo. Lo que tienen en la pantalla es la columna de Focas, principios del siglo VII después de Cristo. Y es una columna conmemorativa. No cojan apuntes que no les hace falta. Miren la pantalla. Que se levanta en el centro del foro republicano
exactamente aquí por los favores que Focas le está haciendo a la Iglesia Católica de ese momento. La Iglesia Católica dice, para ti que me has dado el Panteón, pues yo te hago esta columna conmemorativa. Solamente eso, acuérdense de eso, no les hace falta más. Siglo VII. Una excepción, no hay triunfo militar. A partir de ahora todos son triunfos militares. Columna de Arcadio y columna de Teodosio. Tienen ustedes, están muy perdidas, dibujos para que la vean, del siglo XVII, los triunfos militares de Arcadio contra los bárbaros. Aquí lo que se conserva de la columna de Arcadio. Un pedestal entre dos edificios, al lado de la bandera de Turquía, y el arranque del fuste para que vean que tienen relieves. Arcadio estamos en el siglo cuarto, quinto, más o menos. Me vale con que digan el 400. Constantino, 300. Tienen la columna de Constantino en Constantinopla. Triunfo militar una vez más. Los triunfos militares de Constantino contra Licinio en las guerras civiles. Que es un monumento triunfal, lo ven no solo por el relieve que tienen aquí, vean a las dos historias con los trofeos, sino porque el fuste, les he traído el dibujo arriba, está rodeado por una corona de laurel que es el símbolo típico de los triunfos romanos. Solamente eso. Seguimos bajando. Columna de Diocleciano. Tienen la base y un trasunto de las columnas que acompañaban el monumento de las 5 columnas detrás del relieve de la Horatio, del arco de Constantino, que es lo que tienen en la pantalla. ¿Ven las 5 columnas arriba? ¿Ven las 5 estatuas arriba? Pues se utiliza para conmemorar los triunfos de Diocleciano en sus batallas con los bárbaros, además de la decenalia de su reinado, los 10 años, que es el principio de la tetrarquía. Una vez más, triunfo militar. ¿Ven ustedes rastro de la agricultura? Pues no se me ha ido la olla. Al final llegaremos a la agricultura. O sea, confíen en mí. Columna de Marco Aurelio, siglo II después de Cristo. Triunfo de Marco Aurelio contra los marcomanos y los hermanos. Una vez más, triunfo militar. Antonino Pío, columna de Antonino Pío, base en los museos vaticanos. Me miran con cara de susto. Les puedo recomendar luego un libro, no se preocupen. Un trasunto, una vez más, triunfo militar. Antonino Pío, revueltas del norte de África. Tuvo que ser un conflicto gordo porque mandó a la flota del Miseno y a la flota del Miseno solo se la sacaba de paseo si la cosa se iba muy de madre. Con lo cual no tenemos mucho en las fuentes acerca de ese conflicto, pero debió de ser un conflicto lo suficientemente serio como para mandar a las fuerzas especiales. Columna de Trajano, triunfo militar de Trajano sobre los dacios. Columna de Augusto, la última de la época imperial, triunfo de Augusto en la batalla de Naulogos contra Sexto Pompeyo. Y paramos aquí porque ahora nos vamos a época republicana y a la agricultura. Lo que me interesa es, ustedes se van a acordar de lo que es una columna conmemorativa. No de todas las columnas, pero de lo que es, sí. Y de que las columnas conmemorativas se utilizan para celebrar triunfos militares, también se van a acordar. Al 95%. Hemos visto una excepción, que es la de Focas, la primera de todas, y vamos a ver otra, que es la que tienen en la pantalla. Si estuviéramos en clase, que es lo que a mí me gusta, les diría, ¿qué ven en la imagen? Y entonces ustedes me deberían de decir, pues vemos una moneda. Y en la moneda no se ría, que con los alumnos esto es una guerra continua, o sea, porque el alumno rápidamente diría, veo 2 gallinas en el suelo. No, empiece usted por lo más gordo que hay en la imagen. O sea, es una moneda. Y en la moneda hay una columna conmemorativa romana. Una columna conmemorativa romana con una estatua en lo alto, que es la persona a la que se le está dedicando la estatua. Porque no se lo he dicho, pero todas estas columnas que hemos visto, absolutamente todas, van rematadas por la imagen de la persona a la que se le está dedicando el monumento. En el caso de la de Trajano, Trajano, Marco Aurelio, Marco Aurelio, lo que pasa es que están todas perdidísimas. ¿Ven ustedes a los pies de la columna algo que tenga que ver con la agricultura? Bien. 2 espigas de trigo. Estamos todos de acuerdo en que son 2 espigas de trigo, ¿verdad? No hay disidentes en este grupo. Bien. La pregunta sería la siguiente. Si todas las columnas conmemorativas de época romana que hemos visto hasta la fecha celebran triunfos militares, menos la de Focas, que está celebrando los dones a la Iglesia, ¿por qué demonios en esta columna aparecen 2 espigas de trigo? La moneda que tienen en la pantalla es
el trasunto, es decir, la copia de algo que se ha perdido, de una columna conmemorativa romana del siglo V a.C. Con lo cual, imagínense el salto que hemos pegado ya. Lo último que hemos visto es Augusto, año 0, y nos vamos ahora al 500 a.C., con lo cual estamos en la noche de los tiempos. Sabemos por las fuentes escritas, Plinio, Tito Livio y alguno más que no me acuerdo, eran 3, que en el siglo V a.C. el Senado romano dedica una columna conmemorativa a un tipo que se llama Minucius Augurinus. Con lo cual, lo más probable es que esta columna, con ese capitel eólico diabólico que es muy arcaizante, sea un trasunto de ese monumento que cuentan Plinio y Tito Livio, la columna conmemorativa de Minucius. ¿Hasta aquí me han seguido? Bien. Cosa importante. Sabemos por Plinio el motivo por el cual el Senado dedica esa columna. Y la dedica en agradecimiento a Minucius durante su cargo como prefecto annonae. Es decir, durante el tiempo que duró su cargo como suministrador de granos de trigo a Roma. Es un cargo que creaban para que alguien se ocupara de que allí no faltara el pan, básicamente. Con lo cual, si unen los dos datos, uno, que sabemos que la columna de Minucius es del 5 a.C. y que además está dedicado por el motivo de que él fue el encargado de suministrar grano de trigo, ¿cuántas posibilidades tenemos de que esa moneda esté reflejando ese monumento? Probablemente todas las del mundo. La estatua que tienen en lo alto probablemente sea la estatua de Minucius. Cosa importante, y esto es un detalle que no tiene nada que ver con la agricultura, pero que es bueno para su formación. Esta columna conmemorativa es la única que se coloca en un contexto funerario, fuera de las murallas de Roma. También lo cuenta Plinio, y eso es una rareza, porque normalmente no suelen tener un vínculo funerario las columnas conmemorativas romanas. Con lo cual es el origen de ese tipo de monumentos que luego evolucionan en época imperial a otra cosa. Pero tiene un dato importante, y es el siguiente. Realmente, el monumento de Minucius, al tiempo que celebrar que él fue el que traía grano a Roma y lo hizo con éxito en el siglo V a.C., al ser funerario, es un monumento que está hablando del triunfo sobre la muerte de Minucius. Con lo cual, probablemente de ahí es de donde beben los emperadores romanos para sacar sus columnas. Piensen que la de Trajano es, al igual que la de Augusto, es a la vez el triunfo de Trajano sobre los dacios y además el monumento que contiene las cenizas de Trajano una vez que ha muerto. Con lo cual probablemente sea este hilo argumental del que tiran. Dato importante para ustedes, hecho el paréntesis. Acuérdense ustedes de que en época romana, republicana, es posible utilizar la agricultura como un reclamo político. ¿Por qué? Y esto es más complicado, ¿eh? Ahora sí que puedo perderlos, así que préstenme atención. La moneda no es del 500 a.C., que saben ustedes que es cuando vivió este Minucius, es del 200 a.C. y la acuñan los descendientes de Minucius. El momento es curioso, porque es el momento en el que los gracos están haciendo las reformas agrarias en Roma. Probablemente los descendientes de Minucius lo que están haciendo es de alguna manera participar en ese ambiente reformista agrario de la Roma de los gracos y están reivindicando el pasado de su antepasado, precisamente, aunque lo he dicho muy redundante, para decir que igual que él se preocupó de traer trigo a la ciudad de Roma en el 500 a.C., por medio de este cuño numismático, ellos están diciendo, como si fuera un eslogan publicitario, que ellos también van a cumplir en ese ambiente reformista y se van a ocupar de que allí no falte el pan. ¿Comprenden esa idea? Bien, pues ese es el segundo punto. A mí me vale con que se acuerden solamente de que había unas columnas conmemorativas romanas y que en época republicana hubo una con espigas de trigo y que probablemente fue para reivindicar ese rol potente de la agricultura
en la Roma de época republicana como una manera de llegar a cargos de poder. ¿Sí? Bien. Tercer punto. ¿Cómo se utiliza la agricultura en época romana imperial? Con fines políticos, una vez más. Y este es un punto, creo que es más sencillo que el de las columnas, conmemorativas, pero implica que ustedes comprendan lo que supone el relieve histórico romano de época imperial. Sin comprender eso, ustedes no pueden comprender cómo se usa la agricultura con fines políticos. Lo que tienen en la pantalla, no sé si lo han visto alguna vez, es el arco de Trajano en Benevento. Es uno de estos arcos, como el de Tito en Roma o el de Sextimio Severo, también en Roma, los dos en el Foro Republicano, pero que, como ven ustedes, se conserva de una manera excepcional. Tienen ustedes prácticamente todas las placas conservadas íntegras y además dos inscripciones, es el mismo arco, lo tienen uno por delante, uno por detrás, con lo cual sabemos la datación exacta del arco porque tenemos la inscripción, es época de Trajano. Estamos a finales del Principado, 115 después de Cristo. El arco, vuelvo un momento atrás, está lleno de esas placas que son relieves históricos romanos. Y son en dos de ellos en los que vamos a ver cómo Trajano está utilizando la agricultura con fines propagandísticos. Pero antes de eso es importante que sepan lo que es un relieve histórico romano. Un relieve histórico romano es... Pero no lo apunten. Un pictograma que transmite una idea, como si fuera un anuncio publicitario otra vez. Pero tiene una peculiaridad y es que para que esa idea llegue al público que la recibe, en el relieve tiene que haber un personaje que sea real y existente, porque es lo que hace que el pictograma, el concepto, llegue al espectador. Si no tienen ustedes a alguien real y existente que el público reconozca en el relieve, no es un relieve histórico, sería otro tipo de relieve. ¿Eso lo han entendido? Les traigo un ejemplo para que lo vean. Lo que tienen en la pantalla es una de las maravillas del mundo antiguo, es el friso de marfil de Éfeso. Está hecho en marfil, como se pueden imaginar, y eso es lo que lo hace especialmente espectacular. Muy pequeñito, miniaturístico, pero es un relieve histórico de manual. Lo que tienen en la pantalla, en el centro, la figura central, la marco con el cursor para que no me riñan, que es esta, es la figura real y existente que reconoce todo el que vea la placa. Es el emperador Trajano. Y que esté ahí el emperador Trajano es lo que hace que el concepto de la placa sea efectivo. ¿Cómo lo hace? Tienen ustedes a la izquierda, a la espalda de Trajano, a dos legionarios, los ejércitos de Roma. Tienen ustedes al otro lado de frente el prótomo de un caballo y una delegación de pueblos bárbaros. Son pueblos bárbaros por las barbas, el pelo largo, el recogidito, la ropa. ¿Qué es lo que se está representando ahí? Es una idea, un anuncio publicitario. Por ejemplo, la seguridad del imperio es posible gracias a Trajano y a sus triunfos militares. Dicho más fino, Securitas Populi Romani, o sea, la seguridad del pueblo romano. Es un relieve histórico porque es Trajano el garante del mensaje del relieve. ¿Lo comprenden, verdad? Porque ahora vamos a hacer lo mismo con la agricultura, con lo cual, para que la idea de la agricultura sea efectiva, nos hace falta un personaje real existente, si no, se diluiría en un éter abstracto. Bien, solo un apunte sobre el relieve, que se lo he traído también en detalle. Sabemos, además, esos pueblos bárbaros del relieve, de dónde son. Y lo he traído porque me hace mucha gracia. Tienen ustedes lo que está justo a la izquierda de la placa que han visto antes, y es una cariátide, está muy rota, vean que le falta toda la parte de la cara. Lo ven, ¿verdad? No me miren a mí, miren a la cariátide. Bien, y en el regazo lleva algo que es lo que tienen en detalle en la imagen de la derecha. Tienen ustedes la representación de una natio, es decir, de un pueblo, de un lugar geográfico, una personificación geográfica de algún lugar del imperio que es de la que proceden esos bárbaros que han visto anteriormente. Viendo el bicho que lleva en el regazo, ¿se les ocurre cuál es el pueblo? ¿Alguien reconoce lo que lleva en el regazo? ¿Un pato? Casi. Es mamífero. Síganme, síganme, verán qué divertido. ¿Ven ustedes esto que estoy señalando con el cursor?
¿Ven mi cursor? Sí, ¿verdad? Hijos, respóndanme, que son ustedes como mis alumnos de 25 años, son muy tímidos. Bien, es la pata doblada del bicho. Le falta la otra pata que se ha roto. Les enseño otra vez el cursor que está aquí, que sería la segunda pata. Aquí tienen ustedes el pecho y el cuello que ha perdido la cabeza. ¿Lo ven? Y ahora ven ustedes el lomo del bicho. ¿Ven ustedes que en el lomo le salen dos bultos? ¿Eh? Yo nunca tengo muy claro si el dromedario es el de las dos o el de una, pero sí, o dromedario o camello, me vale cualquiera de las dos cosas. Es probablemente una representación de un anatio que probablemente sea de un pueblo oriental, por ejemplo, Arabia. Con lo cual sabemos que son las conquistas de Trajano en esa parte del imperio. ¿Me siguen hasta aquí, verdad? Es simplemente un ejercicio hermenéutico para que lo vean, pues a mí me parece muy divertido. Yo cuando vi el bicho digo, pero si es un dromedario, y me hacía bastante gracia. Bien, agricultura. Voy directo a dos relieves del arco de Benevento. Los dos relieves son relieves históricos, que ya saben ustedes lo que son. Pictograma, idea, que se materializa porque hay alguien real y existente. Los dos relieves que les voy a enseñar, los dos tienen que ver con la agricultura. Y los dos están en los puntos opuestos del arco. Los relieves del arco de Benevento son en parejas de dos. Entonces, lo que transmite uno de una cara lo transmite justo el que tiene en la trasera. Eso es importante que lo recuerden. Con lo cual, si desciframos uno, ya tenemos mucho para sacar el otro. Bien, en la pantalla tienen al personaje real existente, que lo ven aquí, togado en todo su esplendor, altísimo y bellísimo, con su calzado de dos nuditos de pertenecer a la élite romana, que es el emperador Trajano, rodeado de su séquito y atendiendo a otros 3 ciudadanos romanos que se están acercando a él y a su séquito de menor tamaño. No son tan potentes como los que lo acompañan a él y como a su persona. La clave de la hermenéutica está en las figuras que tienen en la parte trasera. Voy a ver cómo se ve la cosa. Bien. ¿Ven ustedes las 3 figuras traseras? Bien. La que tienen a la izquierda, ¿ven que es un joven con pelo largo, el torso desnudo y recostado? Luego, yendo vestido así, ¿es un ciudadano romano o una figura ideal? Es una figura ideal, efectivamente. Ahora el problema es, ¿y qué figura ideal es? Tienen ustedes un detalle en la parte... Voy a ver si encuentro el cursor, espérense. En la parte trasera, ¿ven esto que tiene aquí? En la parte superior está roto, pero tenía un palo vertical que iba a la mano, arriba tiene una argolla y aquí 2 cuernos laterales hacia los lados. ¿Lo ven? Es un ancla. Es la parte de arriba de un ancla. La argolla es el arganeo. Me la he aprendido la palabra solo para esta conferencia. Podrían haber... O sea, en fin... Pensaba que iba a haber miradas de complicidad. El arganeo del ancla. Luego, es un ser marítimo. Vamos a dejarlo ahí, con vinculación con el mar. ¿Sí? Bien, el que tienen inmediatamente a la derecha, lo único que tiene de atributo iconográfico es... Espérense que voy a poner el cursor aquí. Es este palitroque que asoma por detrás de la cabeza y que iba agarrando con su brazo derecho. ¿Ven el extremo del palitroque, verdad? Bien. No hay muchas opciones. Si lleva un palo gordo, es Hércules. Lleva la clava. No hay ninguna otra figura ideal que lleve un palo de esas proporciones y que vaya bardado. Con lo cual tienen ustedes a Hércules y probablemente lo que lleve, el manto que lleva en el hombro izquierdo, sea la piel de león, la leonte de Hércules. Con lo cual ya tenemos imagen fluvial, Hércules, y aquí tienen ustedes otra figura, una vez más, torso desnudo, súper ideal, el pelo recogido en un moñicle lujoso, que lo ven aquí, una serie de cabellos sueltos por encima del hombro derecho, y esa postura tan extraña con el brazo sobre la cabeza. ¿Lo ven? Es una postura típica que solamente pueden llevar 2 dioses, y con pelo largo y masculino, el único posible es Apolo. Porque si no sería otra cosa.
Sería lo que decía Eurípides, un Halbesweib, es decir, algo, una medio hembra o algo así, que sería Dionisos. Pero en plan macho solo puede ser Apolo. Con lo cual tenemos 3 figuras ideales. Y esas 3 figuras ideales son lo que dan la ubicación geográfica de lo que está pasando en la pantalla. Son Portus, el puerto de Roma, Hércules y Apolo, que son 3 divinidades que en el único sitio del universo, en Roma, que reciben culto al unísono es en el puerto del Tíber. ¿La he perdido? Bien. Veo murmullos, eso es que están alucinando, ¿verdad? De la finura de mi bien. Luego, lo que está pasando en la escena, y esto no lo he interpretado yo, esto se conoce desde el principio, lo conocen algunos que se han dedicado a leer en alemán desde principios del siglo XX. Ahora verán ustedes interpretaciones muy variopintas. Claro, nadie se va a parar a leer a Domasiewski, que eso es una cosa, como ya saben ustedes, es de otros tiempos. Y total, leer ya no está de moda. Y Fichten en los años 70, que identifican la acción como probablemente Trajano recibiendo a delegaciones de comerciantes que están trayendo productos agrícolas al puerto de Roma. Que esa opción es posible y que es viable, lo tienen ustedes no solo por las 3 figuras ideales que tienen en la parte superior que identifican topográficamente lo que está pasando ahí, sino también porque tenemos la placa que le hace Pandan por el otro lado y que les voy a enseñar ahora. Nuevamente es un relieve histórico. Figura real y existente, en este caso, Trajano, pero con la ropa de todos los días, el chándal de la época, la túnica. ¿Pero por qué se ríen? O sea, la tesis doctoral de las túnicas se llama Die Kleidung der Alltage. O sea, la ropa es una tesis en alemán de 2001 y se llama la ropa de todos los días. Bueno, en fin, la ropa de todos los días. Bien, fíjense las diferencias con lo que teníamos antes. Las figuras que acompañan a Trajano son todas del mismo tamaño que Trajano. Por lo menos las 4 que están delante. La cabecita que asoma por detrás y todos estos de aquí, más el séquito de atrás. Pero las principales son todas iguales. Ya no son esos comerciantes que vienen a traer trigo a Roma y que yo los recibo. No, no. Esto es otra cosa. Son 4 figuras ideales, una vez más. Que son figuras ideales lo sabemos porque en el caso de las chicas, que son 3, todas tienen rasgos ideales y atributos iconográficos de diosas. Diademas, recogidos, ropas a la griega y largo, etcétera. En el caso de la masculina, porque lleva una barba maravillosa y un pelo largo estupendo que en Roma, en la parte occidental, no se estilaba mucho. Con lo cual, para saber qué está pasando en el relieve, una vez más la clave está en la exégesis de las figuras que la acompañan. Y aquí sí que tenemos claro que es agricultura. ¿Por qué? 1. Vamos a empezar por la masculina. ¿Se les ocurre quién es? La única figura en el mundo romano que es ideal, con pelo largo, con barba, con armadura, con escudo, maduro y que avances adelante con paso firme, no tienen ustedes muchas opciones, es Marte. Y lo tienen ustedes en multitud de sitios en esa postura, que es una postura además que arranca de la Grecia clásica, del siglo V a.C., y que es ese paso decidido hacia adelante. Tienen ustedes a Marte, rodeado de 3 mujeres. Me interesan especialmente las que están a la izquierda y a la derecha de Marte. Empezamos por la de la izquierda. ¿Ven ustedes cómo esa figura sustenta con el brazo izquierdo un palo larguísimo? Lo estoy marcando con el cursor aquí roto, que remata en esta especie de objeto muy grande y del que se ha perdido la parte delantera. ¿Se les ocurre qué es? Casi. Una azada no. Un arado. ¿Ven ustedes la figura que está a la izquierda de Marte? Y se han fijado que lleva en el brazo izquierdo, lo marco aquí, un atributo iconográfico curvo que remata en una serie de frutos. Aquí tienen un racimo de uvas, aquí unas frutas y mucho más divertido. ¿Ven ustedes la piña al revés de Mercadona en la parte superior? Bien, es una cornucopia, que es el cuerno de la abundancia, con lo cual ahora interpreten las 2 figuras unidas.
la agricultura que da riquezas, como se ve en el cuerno de la abundancia, y que pinta Marte. Es el que garantiza que eso va a poder pasar. ¿Por qué? Porque hace falta la seguridad en el imperio conseguida por victorias militares. Luego, lo que tienen ustedes ahora en los dos relieves unidos es la agricultura produce prosperidad que revierte en beneficio de Roma cuando vienen los comerciantes a traerla y Trajano la administra, lo que a su vez repercute en el beneficio del universo. Luego, ¿ven ustedes en la utilización política de la agricultura en los relieves del arco de Benevento? Y más importante, el concepto que transmiten estos relieves históricos romanos sería la felicidad del orbe terrestre, es decir, felicitas orbis terrarum, porque eso es lo que permite que lo que ellos consideran el universo se mantenga feliz y próspero, que traemos frutita, verdura, gracias a la agricultura, gracias a la paz que conseguimos por los triunfos militares, que además nos los está garantizando Trajano, que ya saben ustedes que, aunque tiene muy buena prensa, en el siglo V en Oriente no tenía tan buena prensa. De hecho, cuentan las fuentes ya muy tardías que las madres que en Oriente querían mandar a los niños a la cama le cantaban una nana en las que se menciona que niño, niño, vete a dormir porque viene Trajano a caballo y te va a matar. Con lo cual, la felicidad de Occidente no era la de Oriente, pero Benevento está en Italia. Luego, el mensaje del relieve histórico es efectivo, al menos para la parte occidental del imperio. ¿Lo comprenden? Bien. Tercer punto terminado. Lo que me interesa es, yo creo que se acordarán de que hubo una cosa que eran relieves históricos romanos y demás, y que transmiten una idea porque hay un personaje real y existente que funciona de nexo entre el concepto del relieve y el espectador. Creo que es una idea bonita, que se acordarán. Y ya pueden ustedes además hacer un enlace con, en época republicana se utiliza la agricultura con fines políticos, columna de Minucius, y en época imperial también, en este caso, los relieves del arco de Trajano en Benevento. ¿Sí? Bien, pues vamos al último de los puntos. Es el más cortito de todos. Es el cuarto de ellos y es el que tienen en la pantalla. Lo hago muy rápido. ¿Tienen un vaso de figuras rojas en la pantalla? ¿Saben ustedes? Uno de esos temas también pasados de moda. Si eso ya no... Eso uno va ahora a NECA con esto y se ve a NECA. ¿Ha volado drones? No, pues entonces no vales para nada. Pero son temas importantes y se siguen estudiando. Y además, de verdad, las bases del arte clásico están en las personas que escribieron de estos temas entre los años 50 y los años 80. O sea, es otro rollo. O sea, no lo desprecien. Lo que tienen aquí es un vaso de figuras rojas de mediados del siglo V a.C. Y como ven ustedes, no les voy a preguntar nada porque ya voy rápido, tienen a un personaje central que está sentado en un carro, pues como ven ustedes es un carro que a todo meter, o sea, tiene de todo. ¿Ven el protomodel ánade en el respaldo del carro? Se lo enseño si no lo ven. Espérense. Aquí tienen el pico del ánade, del pato. Ven estas alas tan extrañas que tienen y ven que es un carro de 2 ruedas, es un carro mágico. Y lo que tienen ahí es el mito de Triptólemos, que es el mito del nacimiento de la agricultura en Grecia. Muy rápido. Cuando Demeter, que es la figura que tienen a la derecha, tiene el nombre arriba borrado, pone Emetera, pero le falta la D, también Triptólemos lo tienen, aunque no lo puedan ver. Demeter está buscando a su hija Perséfone para, en un punto de Grecia, en la corte del rey Seleo, que es el rey de Eleusis, que es donde se celebran los misterios de Demeter. Allí Demeter, pues, va de incógnito, no la reconoce el rey Celeo, y el rey Celeo le encarga que cuide de 2 de sus hijos. La hace nodriza de Demofón, uno de los hijos, y Triptólemos, el segundo de los hijos. La cosa no sale del todo bien, es un mito griego. Por razones que no vienen al caso, Demofón no sobrevive, Triptólemos sí. Y Demeter lo vuelve inmortal, porque era su favorito, y junto con eso le enseña los secretos de la agricultura. Para que los pueda enseñar
al resto de los griegos, le da un regalo precioso, que es un carro alado para que pueda ir por todas las ciudades de Grecia enseñando lo que ella le ha enseñado a su vez, que es lo que tienen ustedes en la pantalla. La partida de Triptólemos en su carro alado, bendecido, si me lo permiten ustedes, por Demeter, que está haciendo esa libación con el joven y que lo va a mandar por Grecia para que enseñe la agricultura. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué utilización política? Lo que tienen en la pantalla creo que lo reconocen rápido. Es otra vez el mito de Triptólemos, pero de una manera diferente. Es la primera representación que se conoce del mito de Triptólemos y su carromato. Aquí el carromato es más feo, no tiene esas alas ferolíticas que tenía el de la imagen anterior, pero es un carro mágico y lo pueden ver con facilidad efectivamente, porque el carro flota en el aire. Y tienen ustedes dos parejas, en este caso no son dioses, son probablemente dos parejas de gente del campo vestida normal. Fíjense que aquí Triptólemos va con ese vestido griego que se conoce con el nombre de Jupiter Costume, es decir, el vestido de Júpiter, que es un manto que le deja el torso, un gimation, muy lujoso en las piernas, pero aquí no, aquí lleva un vestido más sencillo, es algo más ceñido, es una túnica normalita y corriente, que es algo parecido a lo que llevan también los que lo acompañan. Es Triptólemo enseñando los secretos de Demeter, es decir, la agricultura, a gente de su época. Dato importante. Este vaso es la primera que se conoce del mito de Triptólemo, la primera representación, 540 a.C., que es el momento en el que se crea el mito de Triptólemo, además, por primera vez en las fuentes escritas. Segundo dato importante, de las 25 representaciones que se conocen de Triptólemos y las enseñanzas de la agricultura en el mundo griego en cerámica ática, es decir, ateniense, 23 se crean entre el 540 y el 520 a.C. ¿Saben ustedes qué está pasando en Atenas entre el 540 y el 520 a.C.? ¿O quién gobierna en Atenas en esa época? Pericles un poco después. Efectivamente. Es época Pisístrátida. Pisístrato y sus herederos. Y es una cosa también de esta... Ya, Pisístrato, no me interesa, me quema. Ya saben ustedes cómo se estudian estas cosas. Bien, pues Pisístrato es un tipo realmente curioso por muchos motivos. Y uno de los motivos es que él sabía que para perpetuarse en el poder, él y su familia, él tenía que hacer algo parecido a los relieves históricos, pero muy diferente, que es, en su caso, por un lado, equipararse a divinidades griegas, por ejemplo, Heracles, y por otro lado, apropiarse de determinados conceptos que pudieran ser exportados y vendidos, como que gracias a su gobierno eso iba a ser posible. ¿Por qué se vincula, por ejemplo, con Heracles? Porque Heracles es panhelénico. No es como Teseo, que es un héroe local ateniense. Él se vincula con Heracles, panhelénico. ¿Por qué? Porque él no solo quiere Atenas, él quiere toda Grecia. Entonces está buscando vínculos que le hagan ser efectivo políticamente en diferentes puntos de Grecia. Y la segunda parte, utiliza conceptos. Pónganse ustedes en lo que les decía antes, 25 representaciones conocidas del mito de Triptólemo, 23 de época de Pisístrato. Los mitos, el mito de Triptólemo por escrito, sabemos que se crea probablemente por escritores órficos en época de Pisístrato. Y además le construye un templo en Atenas. Con lo que han visto hasta ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pisístrato? 1. Apropiarse de los misterios de Eleusis. Y 2. Decir que él es el poseedor de los secretos de la agricultura. Dicho de una manera muy genérica, pero lo que él está diciendo es: me apropio de Eleusis y además le doy propaganda al mito de Triptólemo. Piensen ustedes que la cerámica ática se expande como la peste. Por ponerles un ejemplo, Torreparedones, una sierra perdida de la subbética cordobesa en lo alto de un risco.
Yo he excavado allí y allí ha salido cerámica ática. O sea, esto se expande como la pólvora y la gente lo entiende. Con lo cual es una prueba de que esta utilización, que aquí en el caso de Pisístrato solo la vemos de una manera muy lejana, la intuimos si ustedes quieren, la vislumbramos, pero no llegamos mucho más allá, arranca en Grecia y es de ahí donde luego la cogen Minucius, Trajano y la Roma de época imperial. ¿Hasta aquí me han seguido? Bien, yo termino aquí. Solamente, acuérdense lo más importante, son 4 puntos, unas nociones básicas de agricultura. Acuérdense de las fuentes escritas, Catón, la yuguera, la máquina ferolítica segadora, que normalmente se hacen con hoces y guadañas, las villas ideales, cómo se pueden imbricar las fuentes para ver esas imágenes. 2, que en época republicana se utiliza con fines políticos, como en la columna de Minucius. 3, que en época imperial los emperadores romanos también lo hacen. Nosotros solo hemos visto a Trajano, pero hay muchísimos más ejemplos desde el año 0 hasta el 400 después de Cristo. Acuérdense del relevo histórico. Y 4, el mito de Triptólemos y que todo tiene su origen en Grecia. Si ustedes se acuerdan de esas 4 cosas, yo me doy por más que satisfecho. Y ahora, pues, pregúntenme cosas, no sean tímidos, que creo que tenemos un rato, ¿sí? Listo, gracias. Quería yo preguntar que si existían distintos tipos de explotaciones agrícolas. Por ejemplo, si había las villas que eran más, digamos, más de agricultura y había en cambio otras que eran más de ganadería, las acque rosae, que era también un tipo de villa que por lo visto tenían también huertas. ¿Aqua Rosae no es una ciudad? Bueno, y un pueblo. Pregunto, es que no lo sé, me ha sonado ciudad, pero no, ¿es una ciudad? ¿Aqua Rosae? Y un tipo de explotación como un cortijo, digamos, pero que tenía huerta aparte y jardín, aparte de la explotación ganadera o agrícola. Tengo entendido, yo no soy ningún experto, ¿eh? Hijo mío, es que me ha preguntado de los 3 puntos del que menos controlo. O sea, en fin, pero hasta donde yo sé, lo de ganadería creo que se va a ver en una conferencia que hay... Sí, ¿verdad? Hay una de ganadería. Vale. ¿Porque venís todos? ¿Que venís a ayudarme o qué? Bueno, te cuento yo un poco. Es mucho mejor, ¿eh? Sí, algo vamos a ver mañana. Dentro de los sirvientes, esos sirvientes que ejercían su labor en las explotaciones, bien granjas pequeñas, granjas medianas o grandes granjas que solían estar asociadas a una vila urbana, que era como la casa, una transposición de la casa de la ciudad al campo, que esta vila urbana iba asociada a una vila rústica, que era donde estaban los trabajadores agrícolas. En estas grandes explotaciones había una parte de ganadería, había una parte de agricultura. Luego es cierto que había granjas dedicadas exclusivamente a un producto que podía ser vino, que podía ser uva o que podía ser cereal. Pero en lo general, lo normal es que una gran explotación tuviera esas 2 partes, una parte de ganadería y una parte de agricultura. Luego estaban las pequeñas granjas, que en realidad eran como las granjas de nuestros abuelos, eran granjas de subsistencia, que tenían de todo un poco. Podían tener a lo mejor un par de cerdos, o un cerdo para el consumo del año, un poquito de huerta, un poquito de animales, de aves, para gallinas para huevos o ocas. Entonces, esas pequeñas explotaciones eran de consumo autónomo, no eran luego para vender en la ciudad. Sí vendían un poquito, como hacían nuestros abuelos. Yo me acuerdo de mi abuelo que una parte de la producción agrícola que tenía la vendía en el mercado para conseguir un poquito de dinero para comprar lo que hacía falta a lo largo del año. Pues si había que comprar algo de ropa, si había que comprar cualquier cosa que él no producía. Entonces, esas explotaciones agrícolas, como digo, no vamos a entrar en detalle mañana tampoco en ellas, pero las veremos un poco. No, pero había diversificación. En el siglo III, a partir de la segunda mitad del siglo III, en el siglo IV,
Cuando, sobre todo las grandes fortunas, se van de la ciudad al campo, a vivir al campo, lo que ahora conocemos como grandes cortijos o como latifundios, ellos se llevan, esos patricios, senadores políticos normalmente, nobles romanos, se llevan al campo todo lo que ellos tenían en la ciudad. Entonces, claro que diversifican, es decir, tienen sus pastores, a las mujeres de los pastores, que a David le parecía raro que pusiera ahí capataz y la mujer del capataz. Bien es verdad que es muchos años más tarde, pero en el año 24, cuando que nosotros tenemos aquí las leyes de Osuna, cuando se dictan las leyes de Osuna para la ciudad de Osuna, pone que las mujeres, las esposas de los ciudadanos romanos de Osuna, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres, que los ciudadanos. Es decir, que ahí el capataz y la mujer del capataz eran igualados jurídicamente e incluso en poder, porque aparte de ya que la mujer es la que tiene hijos y la fecundidad y la fertilidad son absolutamente importantes para el imperio que se va a crear luego. La época de Catón es un poco anterior a la del año 24 y tal, todo esto que estoy diciendo, pero es cierto que las mujeres tenían ahí mucha importancia. En esa diversificación de las grandes vilas y los grandísimos latifundios muy cerca de aquí, tenemos el de Toledo, ¿cómo se llama? Lo de los mosaicos. Carranque, otra gran, la villa de Almeda, la villa esta de ahora y esa tan grande que tiene millones de metros cuadrados de mosaico. Bueno, todas esas grandísimas villas que tienen segurísimamente más de 1000 hectáreas, que ya 1000 hectáreas son muchísimas hectáreas, más campos de fútbol de los que decía antes David incluso. Bueno, pues si tienen pastores para la cría de las ovejas, que no son los mismos que cuidan de los bueyes, las mujeres hacen el queso. Naturalmente tienen también gente especializada. Hay muchos hombres libres que van a trabajar a esas vilas y muchos esclavos que ellos se los llevan de la ciudad al campo a trabajar. Bien, pues hay también diferenciación entre la propia ganadería y entre la propia agricultura. Hay gente que se dedica a hundir el arao abriendo los surcos de tierra, hay gente que cosecha las espigas de trigo, que hemos visto también en la moneda y en la columna del fulano Minucius ese, y para que veas que he sido buena alumna, ¿vale? Bueno, y bueno, naturalmente hay diversificación de todo, porque eso es una autarquía, o sea, el dominus de esa villa tiene que tener de todo y además recibe a muchos amigos. Muy posiblemente vende y va con los carros, como dice Javi, que eso además se sigue viendo en la actualidad, vamos, en cualquier país del mundo, Norteamérica incluida, o todo, la gente vende sus producciones luego fuera. Pero sí, muy diversificado absolutamente todo, con muchísimas clases y categorías dentro de esas clases. No era lo mismo un esclavo de la casa o un pastor o un zagal que estaba aprendiendo al pastor mayor, y dentro de la casa, dentro de la vila, no era lo mismo un esclavo normal que uno que ya llevaba mucho tiempo y que era como el jefe, como el capataz de los esclavos, el que mandaba a los esclavos. Son pequeñas ciudades, las grandes villas, los grandes latifundios. Luego, en esas ciudades, igual que hay un panadero, hay un carpintero, hay un ganadero, un carnicero, no sé qué, lo hay dentro de esas grandes villas. Prácticamente lo mismo que ahora. Bueno, no lo mismo que ahora, pero lo mismo que hasta el siglo XIX, más o menos, porque ahora vamos a Mercadona y punto. Una de las primeras fotografías que has puesto, una de las primeras imágenes, me ha sorprendido, que yo creo que era la primera, ver, evidentemente, la columna trajana se supone que es la narración de una campaña militar. Y hay un detalle que yo no me había fijado nunca, y fíjate que he mirado a veces la columna trajana, y es esos soldados recolectando trigo. Yo tampoco lo he visto en mi vida. Yo no me había fijado nunca. Eso me lleva a pensar
de qué estaban haciendo. ¿Tenían una pequeña plantación para su propio consumo de su unidad? ¿O los soldados tenían plantaciones generales para consumo de la legión? Depende. Yo ahora mismo aquí en la Dacia no lo sé, pero bueno, cuando tuvimos aquí en la gran exposición esta de los rumanos y todo eso de la Dacia, esto hay que llevarlo, las expediciones de Trajano, hay que llevarlas a lo que es una expedición militar normal. Claro, van los legionarios por delante o por detrás, llevando mujeres, llevando ingenieros, llevando de todo, que ya lo veremos también en la conferencia de ingeniería, porque la ingeniería está altamente relacionada, naturalmente, por cuestiones de puentes, de caminos y todo eso, con esta gente que va conquistando el mundo, que es lo que hace Roma, conquistar el mundo día a día. Hay miles de romanos por ahí conquistando cada día un kilómetro más de tierra. Y esto no lo sé, qué momentos son estos de la Dacia. Pueden ir por delante o por detrás. No creo que sean plantaciones de ellos, puesto que las cosechas estas, no sé, bueno, no se daba en barbecho, pero bueno, todos los años, ¿no? Había una cosecha de cereal. Puede que este soldado esté ayudando a la zona de la Dacia donde ha llegado ellos y esté ayudando a los propios de allí, ayudando o que ya se los han cargado y estén recogiendo ellos el trigo, segando y recolectando el trigo. O puede ser, yo ahora mismo no lo sé, cuánto duraron las campañas de Trajano en la Dacia. Del 102 al 108 primero, no sé. Pero mogollón. Entonces puede que ellos plantaran para su propio consumo. Naturalmente iban miles y necesitaban de todo, ¿no? Que estén recogiendo una cosecha que no han plantado ellos, es posible, entra dentro de lo factible, pero hay que tener en cuenta un poco el ciclo del trigo. Claro. Y el ciclo del trigo dice que si están recogiendo una cosecha que no han plantado ellos, están interrumpiendo la campaña militar. Sí, porque se recoge en verano. Que más lo necesitan para recoger. Y más esto porque es Europa, más grave aún si han plantado ellos. Eso quiere decir que estaban paralizados durante ese ciclo del trigo, desde la siembra a la recolección. No quiere decir eso, Javi. Quiere decir a lo mejor que una parte de ellos se estaba dedicando a recolectar, porque sí es cierto que es verano, es comienzo de verano cuando se recolectan las espigas de trigo y ellos están en plenas campañas. No es la época de invierno en que ellos para las campañas, sino que están ahí. Pero bueno, eso es anecdótico. Quiere decir... Es que a mí me resultaba sorprendente, ¿no? Ver esa imagen. Es sorprendente, pero vamos... Porque asociados a construcciones de caminos, puentes, como decías, lógico. Pues lo mismo en la agricultura. Pero asociados a labores agrícolas no me pegaban. Pues sí. Sí, además están aprendiendo para cuando luego les den las tierras en esas teseras y en esas, cuando sean eméritos, van a recibir tierras. Pero es cierto que en estos momentos es verano y ellos debían de estar luchando. No lo sé, una proporción de ellos se quedarían a esto o iría uno por delante. No, bueno, qué sé yo, pero lo que quiere decir es que ellos, donde fueran, igual que tenían que construir un camino, un puente, se tenían que alimentar. Sí, no, sí, eso es evidente. Pero hay que tener en cuenta que la columna trajana las imágenes de la columna trajana es una representación triunfal de los principales sucesos que que durante la campaña. Sobre todo triunfal, es una cosa triunfal. Entonces sorprende ver esos hechos importantes. Figure un grupo de legionarios, además con la ropa de legionario, no con la ropa agrícola. Sí. Vestidos con las lóricas. Figuren recolectando trigo, me es sorprendente. Bueno, pues eso, pues la importancia de la agricultura, temas que no hemos visto nunca y que me ha gustado también la perspectiva que ha dado David de hacernos fijarnos más en los relieves y la relación que tienen unas cosas con otras. Y claro, bien, sí. De lo que estáis discutiendo podría ser sencillamente una representación simbólica de que los soldados están también por su acción alimentando... Sí, pero no es simbólico, es real, Roma, claro. simbólico totalmente. Bueno, de todas maneras, mi pregunta era
El asunto de los sauces, si bien los robles y encina producen bellotas, tanto para alimentación animal como incluso alimentación humana, los sauces, ¿qué utilización tienen? Porque para construcción no valen tampoco. No lo he pensado eso, no lo sé. Sí, las ramas del sauce, el sauce es una madera, porque el sauce es un tronco o 2 o 3 troncos y las ramas que caen, que pueden llegar hasta 4, 5, 7 metros, las ramas del sauce. El sauce llorón, hablamos del sauce llorón, que ya lo hay en esa época. Las ramas de sauce son muy versátiles, se adaptan a cualquier cosa y son muy dúctiles, se llama, ¿no? Cuando se puede, maleables, son muy maleables. Entonces son como muy parecidas al castaño, al árbol del castaño. El árbol del castaño, las ramas se hacen así como hojas, se exfolian, se meten en agua y con eso haces un cesto grande, pequeño, no sé qué, es muy maleable. El sauce es muy maleable. El sauce le pelas y puedes hacer lo que quieras con él. Puedes hacer una banasta para traer las cosas del campo, puedes hacer una nasa para pescar, puedes hacer el asiento de una silla, de una cama, puedes hacer miles de cosas. Un látigo, naturalmente, muchas cosas con las ramitas del sauce, con las ramas que caen del sauce, que caen muchísimas. ¿La qué? Es del sauce. Eso no lo sabía. Me alegro. Sí. Bueno, pero ya como nos decía la aspirina. Pues me alegro saberlo. Eso no lo sabía. Pero. Bueno, pues. Y luego da una sombra estupendísima, por cierto.